Comunidad. Por fin se ha estrenado en Netflix Que Viva México, la más reciente película del director del Infierno y la Ley de Herodes, Luis Estrada. ¡Santa Madre de Dios! Esto se podría utilizar como método de tortura. ¿Cómo se le hace para desver esto? Una cochinada, chistes de pedos y caca al puro estilo de Adam Sandler, malas actuaciones, ¿qué digo malas? Pésimas. Joaquín Cosío una vez más no se esfuerza, se interpreta a sí mismo y visualmente no hay nada interesante o innovador. Hay una pobreza estética con un filtro ámbar que dan ganas de vomitar. Y miren, dicen que el cine se ve mejor en el cine, pero en el caso de Que Viva México, le doy gracias a Dios por no haber pagado un boleto para ver esto en pantalla grande. Más de 3 horas tiradas a la basura. De verdad, tuve que ver esto por partes porque les juro que es una experiencia desesperante. Para empezar, los personajes son molestos, ninguno es agradable, uno es más cagante que el otro. Luego la historia es aburrida, predecible y no pasa nada interesante. Si viste el tráiler, ya viste la película. Pero lo peor de todo es que el ritmo es lento. Así que realmente sufres las 3 horas porque las escenas se alargan innecesariamente. De hecho, si las hubieran recortado, les hubiera quedado una película mucho más ágil y más fácil de digerir. Y no esta tortura de 3 horas, con decirles que prefiero ver un día entero un maratón de películas de Marta y Gareda que ver por segunda vez esta babosada. Y es que no les miento, comunidad. Hay una escena al final de la película en la que empiezan a hacer un hoyo y siguen y siguen y siguen y 20 minutos después siguen haciendo un hoyo. Y así toda la película. Hay una escena de una comida que sigue y sigue y sigue y no pasa nada de importancia en realidad. Lo cual en realidad es un poco extraño porque Luis Estrada nos tiene acostumbrados a hablar de los errores y problemas de cada sexenio. De hecho, en varias entrevistas, el propio Luis Estrada ha dicho que su intención es crear una saga de películas que reflejen cada momento político que le tocó vivir. Cada película que ha hecho es su visión de cada uno de los sexenios. Así que su intención con cada historia es crear una crítica, una provocación, un espejo para reírnos de nosotros mismos. Pero ¿quién se puede reír de esto? Esto es humor vulgar y carente de ingenio. Y sí, entiendo que si alguien tiene unos familiares así, pueda identificarse y también pueda verse reflejado. Incluso que uno pueda decir, no manches, tengo un primo igualito a ese. Pero de ahí a que te rías de eso, se supone que esta es una sátira y en el género de la sátira se critican agudamente las costumbres o vicios de una persona o de una sociedad. Así como lo hizo en No miren arriba, El Triángulo de la Tristeza o Jojo Rabbit. Pero aquí no hay un comentario mordaz, aquí no hay una crítica ni una reflexión. Esto es un comentario bastante blando con una postura bastante tibia que no aborda los problemas actuales como si lo hicieron en su momento las otras películas de Luis Estrada que hacían una sátira cruda, mordaz e incisiva. Así que durante las más de 3 horas que dura la película me pregunté ¿cuál es el punto de todo esto? Digo, más allá de la mofa política y de los referentes a los fifís o que México se va a convertir en Cuba o en Venezuela, más allá de eso, ¿para qué se hizo esta película? Por lo menos la Ley de Herodes nos abrió los ojos a cómo se manejaban las cosas con el PRI. El Infierno nos mostró cómo el PAN inició una guerra que no parece terminar. Y la Dictadura Perfecta nos volvió a mostrar los efectos de la caja china. Pero aquí, ¿qué? ¿Cuál es el propósito de mostrar esta historia? Esta película se quedó muy lejos de ser una crítica al gobierno en turno y por eso no le veo nada de valor. Es una película larga, aburrida y predecible, muy diferente a todo lo que nos tenía acostumbrados Luis Estrada. De hecho, parece que ni la película ni Luis Estrada tienen mucho que decir de este sexenio en cuanto a sus fracasos y sus promesas incumplidas. Más que burlarse de una problemática para señalar
señalarla y criticarla y así poder reflexionar sobre nuestra realidad, que Viva México se dedica a hacer observaciones y culpar a los pobres de la situación política que tenemos. Parece que tenemos malos presidentes porque los pobres, que son ignorantes, flojos, envidiosos, avaros, hipócritas y convenencieros, solo viven de las migajas que el gobierno en turno les da y por eso escogen a las personas que nos gobiernan a su conveniencia. La historia de esta película nos deja con la idea de que el problema de México es la clase pobre y que ser pobre obedece más a una cuestión de ideología. Casi nos dice que los pobres son pobres porque quieren. Porque en vez de trabajar, esperan el milagrito que les resuelva todos sus problemas, esperan a heredar las tierras, pero no tienen el ingenio para usarlas para su bienestar. También nos muestra que lo poco que llegan a tener los pobres lo gastan en alcohol y viejas. En vez de ahorrar, lo gastan en comidas de bienvenida, cumpleaños o bautizos. Cualquier celebración es una buena excusa para tirar la casa por la ventana y derrochar el dinero que no se tiene. Por supuesto, los pobres son pobres porque se reproducen como conejos. ¿Cómo les puede alcanzar con lo que les da el Banco del Bienestar si hay 50 bocas que alimentar? Y ojo, con esto no quiero decir que haya que romantizar la pobreza como lo hacían las películas de la época de oro. Soy pobre y por eso soy bueno. Películas que nos daban a entender que ser pobre automáticamente te convertía en honesto, trabajador o buena persona. Cosa que en realidad sabemos que no es así. La pobreza no es sinónimo de santidad y la riqueza no es sinónimo de maldad. Los valores y las virtudes de las personas no están ligadas a una clase social. Así que no me refiero que haya que romantizar, solo que la manera en la que están presentados estos personajes es tan superficial, tan caricaturesca, tan desagradable y sobre todo tan poco interesante y aburrida, que hacen que esta película sea una sufrición, como dicen los chavos. Así que, si han tenido la suerte de todavía no ver esta película, déjenme ahorrarles las 3 horas de tortura y acompáñenme a ver esta triste historia. Nuestro protagonista es Francisco, Pancho para los cuates. Él nació en un pequeño pueblo minero, pero se fue a la ciudad, terminó una carrera y aunque al inicio, debido a sus orígenes humildes, le costó mucho encontrar trabajo, por fin lo encontró en una fábrica de telas. Pancho es lo que podemos llamar aspiracionista. Él no se conforma con lo que tiene y aspira a tener una vida mejor. Se ha comprado una casa, 2 coches de lujo y su mujer no para de gastar en ropa de diseñador. Supongo que este es un comentario de Luis Estrada a la gente que aparenta tener un nivel mayor al que tienen y que viven del crédito. Deben la casa, deben los coches de lujo y sus tarjetas están hasta el tope. Algo que se muestra de manera maravillosa en la película de Full Monty, pero aquí es solo un comentario soso y sin nada de chiste. Por otro lado, me queda la duda de ¿cuánto gana Pancho en esa fábrica que se cae a pedazos? Digo, aunque la casa esté hipotecada y pongan los vestidos Dolce y Gabbana y las corbatas de Hermes a meses sin intereses, no veo cómo pueda tener esta vida. Pero supongo que buscarle lógica a esto no tiene mucho sentido, así que mejor regresemos a la historia. Precisamente gracias a que Pancho no se conforma y ha trabajado duro, ha logrado subir en la escalera corporativa. Y no solo eso, ha logrado que los niveles de productividad de la empresa están en números récord y los márgenes de utilidad estén altísimos. Lo cual, como era de esperarse, tiene muy feliz a su caricaturesco jefe que odia el populismo y que quiere despedir a todos los trabajadores y cambiarlos por máquinas alemanas. Supongo que este es un tibio comentario de Luis Estrada a los dueños de las empresas a los que no les importa la gente que ha construido la empresa desde abajo, y aunque estos millonarios le pidan lealtad a estos empleados, ellos no la tienen hacia ellos. Empleados cuyo trabajo, por cierto, ha hecho a estos empresarios millonarios.
Y es que es muy sabido que a muchos empresarios no les importa despedir a cientos de empleados con tal de tener su ingreso asegurado al mes. Y ojo, no me refiero a que la empresa esté mal a punto de la bancarrota y haya que despedir a toda esta gente para salvar a la empresa. No. Me refiero a lo que hace Disney o Televisa, que despiden tranquilamente a 10,000 personas para que los dueños sigan ganando millones al mes. Un tema muy interesante que aquí solo se toca por encimita y que realmente no hace reflexión a nada. También se hace un tibio comentario de que el jefe, como un buen millonario, no tiene escrúpulos, es machista y misógino y quiere echarse a todo lo que se mueva, no importando si es la secretaria o la misma esposa de Pancho a la que le dice que está bien buena. Un tema de suma importancia, pero repito, la manera en la que se plantea esto no es ni interesante ni imaginativo. La crítica no es sustancial, como en las otras películas de Luis Estrada, y solo es un comentario blandengue. Pero bueno, más tarde nuestro protagonista se entera que su abuelo ha fallecido y que se requiere de su presencia para que se pueda leer el testamento. Y aunque al inicio a nuestro protagonista esto no le interesa, en un sueño se acuerda de que el abuelo tenía oro, así que movido por el peor de los pecados, la avaricia, decide subir a su mujer, a sus hijos y a su empleada doméstica al coche e irse manejando hasta el pueblo. Y miren, esto que les he platicado en 2 minutos tarda media hora en la película, media hora que se pudo resolver en minutos, pero eso no es lo peor. Lo peor es que para llegar al pueblo hay que tomar una desviación. Y en el camino solitario, nuestros héroes deben de detener el coche porque hay una yuca que les impide el camino. Y agárrense, porque de la nada aparecen 2 malotes. Y digo de la nada porque aquí vemos una toma abierta, vemos que todo está tranquilo y en la siguiente toma aparecen estos 2 malotes, como por arte de magia, y los asaltan. Pero no se preocupen, todo esto es un chiste de cómo los asaltantes son amigos de nuestro protagonista y le perdonan el robo. Ja, 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 qué chistoso, ja, ja, ja. Y yo me pregunto, si esto es un camino solitario, nadie usa este camino porque nadie va a ese pueblo, ¿por qué estos 2 no asaltan la carretera? En la carretera, que también vimos vacía, supongo que pasarán muchos más coches que por este camino de terracería. ¿Cuántos días llevan ahí escondidos esperando a que pase un coche? Pero lo que menos sentido me hace es que más tarde vemos que la policía de este pueblo sí es efectiva, sí trabaja y sí levantan a los que están haciendo fechorías. Así que, ¿por qué no han agarrado a estos 2? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que minutos después de casi morir a manos de unos asaltantes con machete, los niños están felices y quieren sacarse una selfie. ¿Qué digo selfie? Un boomerang. Sí, lo adivinaron. Es una mafufada. Esta película es una pendejada. Después de ver una bella metáfora en la que un montón de pequeñas hormigas derrotan a un poderoso alacrán, una metáfora que nos recuerda que la unión hace la fuerza y juntos podemos derrotar a quien sea, incluso al poderoso gobierno, y por eso es que nos mantienen divididos, nuestros protagonistas llegan a la mina La Esperanza, que al igual que la esperanza que tenemos todos los mexicanos, está bastante jodida. Ahí Pancho se reencuentra con su padre y su madre después de 20 años de no verse, y al puro estilo de feos, sucios y malos de Ettore Scola, conocemos a toda la familia. Rosendo, que aunque sea grandote le dicen Rosendito, qué chistoso. También conocemos a Socorro, que aunque se las da de muy santa es bastante promiscua, qué chistoso. Luego tenemos a Hilario, el mariachi, que se casó con una niña de 15 años, qué chistoso. Luego vemos al hermano que quiere ser narco y a su esposa la huila, a Jacinto, la vestida que se convirtió en Jacinta, la ingenua que no tiene nada de ingenua porque espera a su cuarto hijo, y la abuela. Como decía Popín Iglesias, qué bonita familia, pero qué bonita. Y miren, la intención de Luis Estrada con estos personajes es crear un microcosmos,
un espejo que sirva de reflejo a todos nosotros, a toda la sociedad mexicana. En teoría es una metáfora que cuestiona nuestros valores, nuestros anhelos y nuestra cultura. La intención es buena, pero no se logra. Y es que además de desagradables, todos estos personajes son tratados de una manera muy superficial. Y sus vicios de carácter son parte de un chiste más que de visibilizar o criticar algún problema social. Es chistoso que el mariachi se case con una niña porque eso es lo que sucede en los pueblos. Los comentarios sociales de Luis Estrada son sumamente básicos. La supuesta crítica o sátira se reduce a diálogos en los que alguien dice: no veo mucha diferencia entre este gobierno y el gobierno anterior. Y no les miento, comunidad, he visto tweets con mayor profundidad que estos diálogos. De hecho, creo que un tweet hubiera hecho más ruido que esta película. La supuesta crítica se reduce a poner un espectacular del actual presidente haciendo campaña para reelegirse. ¿Neta? ¿Esta es la crítica? ¿Esta es la sátira? Repito, un tuit tendría más impacto. Aquí no hay sátira al gobierno actual y mucho menos una crítica. Que Viva México se va por la fácil y solamente muestra algunos estereotipos de las familias mexicanas sin llegar a nada concreto. Y sí, seguramente muchas personas tienen familiares parecidos a estos o conocen a alguien que tiene una familia así. Pero todo esto es simplemente un comentario burdo y demasiado evidente. Nada de lo que está pasando aquí nos está abriendo los ojos o haciendo reflexionar como si lo hicieron los otros trabajos del director. Solo son pequeños e inofensivos comentarios contra el sistema. Y por supuesto, la familia pobre es retratada de una forma ridícula para molestar y hacer enojar a los espectadores. Y una vez más, dividirlos. Y si eso no fuera suficiente, estos personajes no tienen ninguna cualidad redimible, lo cual hace más pesado soportar las más de 3 horas de duración, y la historia además es aburrida y predecible. De hecho, me atrevería a decir que esta es una película al servicio del gobierno actual, cuya única función es dividir más al país y la opinión. Esta es una película que refuerza los estereotipos que el gobierno promueve y polariza más. Por eso, no importa de qué lado estés, si el de los fifís, si el de los aspiracionistas o el del pueblo. El peor pecado en esta película, como para el gobierno actual, es tratar de salir adelante y por eso tienes que ser castigado. Pero regresemos a la historia porque me estoy desviando. Después de la llegada, se le hace una comidona a los invitados, en la que por supuesto no podía faltar el mariachi y los tacos de nenepil que hacen vomitar a la señora Fifi. Supongo que el chiste repetitivo de los mariachis que aparecen una y otra vez es porque es un comentario de que el pobre usa cualquier excusa para celebrar. O quizá es un comentario a los conciertos que da de manera gratis el gobierno de la ciudad para distraernos de lo que está realmente pasando. Como ya es costumbre de los mexicanos, la fiesta sigue hasta las hartas horas de la noche. Y a la hora de pagar, el padre le quita todo el dinero a su hijo. Pero no se preocupen, esta es una cartera mágica que aunque le saques todo el dinero como vemos aquí, sin ir al cajero, porque además no hay cajeros en el pueblo, la cartera mágica aparece más dinero y más y más y más. Ya entrada la noche y sin importar que sus hijos duerman al lado y sin apagar la luz, nuestros protagonistas van a echar pasión. Y por supuesto, los pobres que son voyeristas no pierden la oportunidad de echar una miradita. Al día siguiente es el funeral del abuelo y al puro estilo de los 3 huastecos vemos a los actores interpretar a 3 personajes. Por fin, después de 1 hora con 20 minutos de película, llegamos al punto al que veníamos a este pueblo. Es hora de leer el testamento. Y nos enteramos, por alguna razón que no se explica, que el abuelo no le deja nada a su familia, ni siquiera a su mujer. Así que todo se lo deja a Pancho: las tierras, la casa, la mina y la caja fuerte.
Y aquí podría terminar la película, pero no, todo se alarga de manera innecesaria por otra hora y media. El hermano narco le roba la llanta de refacción al carro. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Para alargar la película. Porque en serio, ¿para qué te robas una llanta de un coche que no vas a poder vender? En este pueblo bicicletero difícilmente podemos ver un coche como un Mercedes-Benz y ni siquiera he visto bicicletas. Así que ¿a quién le vas a vender esta llanta? No tiene sentido. Al día siguiente, Pancho le dice a sus familiares que les va a dejar las tierras, la casa y todo, pero ellos, como son avariciosos y maliciosos, quieren más, mucho más. Durante la siguiente hora y media, los hijos de nuestros protagonistas aparecen y desaparecen, al igual que lo hace la empleada doméstica. La esposa es infiel, la familia quiere robarle la ropa a la señora Fifi, Poncho también es infiel. Luego hay que sacar de la cárcel al hermano que se cree narco. Por fin llega la caja fuerte que está llena de oro. La familia quema la camioneta de Pancho para que no se vaya con el oro. Pancho entierra el oro, los parientes se meten a robar, luego meten a Pancho a la cárcel. Luego todo el pueblo empieza a buscar el tesoro escarbando, pero no lo encuentran. Pancho logra salir de la cárcel y se pone él mismo a buscar el tesoro. Después de media hora de película viendo a Pancho hacer un hoyo, por fin decide regresar a su casa. Logra recuperar su trabajo, pero ahora es de limpiapisos, y cuando regresa a su casa, su familia ahora vive con él. Sí, lo adivinaron. Es una mafufada. El final de esta película es una pendejada. Y es que no les miento, comunidad. De todas las cosas que no tienen sentido en esta película, el final es lo peor. Olvidémonos por un momento que Pancho no ha visto en 20 años a sus papás y ellos no saben dónde vive. Y también olvidémonos por un momento que estas personas no tienen ni siquiera para una bolsita de frijoles, mucho menos para poder pagar el pasaje de todos ellos. Para empezar, no podrían vivir en esa casa porque era hipotecada y el banco los hubiera echado. Y si el banco no lo hace, la misma gente del residencial exclusivo no permitirían que estas personas vivieran ahí. Y mucho menos esa gente del residencial permitirían que la fachada de la casa estuviera así. Pero lo que menos sentido tiene es por qué despedirían a Pancho y lo recontratarían en la misma empresa, pero ahora de limpia pisos. Recordemos que Pancho es el trabajador estrella, es el que ha logrado ingresos récord que nunca en la historia de esta empresa había entrado tanto dinero, así que esto es estúpido. Por otro lado, la esposa de Pancho se regresó antes, así que pudo hablar con el dueño de la empresa y conseguir que le ayudara a Pancho, sobre todo sabiendo que este señor es un cerdo libidinoso que se la ha sabroseado en cada reunión. La esposa Fifi pudo haberle explicado al dueño libidinoso todo y este hombre pudo mandar a un abogado o no sé, hacer una llamada a alguno de sus contactos para recuperar a su empleado estrella, el empleado que ha generado millones a la empresa. O la opción más obvia, y es que con el currículum que tiene Pancho, podría haber conseguido trabajo en cualquier otro lado. Él ha llegado hasta donde está gracias a sus estudios y su duro trabajo. Es una persona competente. Nadie le regaló ese puesto, así que no necesitaba limpiar los pisos en esta empresa. Pudo haberse ido a cualquier otra empresa. Este final de verdad me sacó de quicio, lo que me hace preguntarme, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el mensaje de esta película? ¿Qué nos quiere decir Luis Estrada? De verdad no entendí cuál era el punto y cuál era el mensaje de esta historia. No sé si que al igual que Pancho, que no se puede separar de su familia, nosotros no podemos deshacernos de nuestra mexicanidad, que tenemos estas cosas tan arraigadas, lo cual nos llevará a la ruina. De verdad no entendí qué nos está tratando de decir Luis Estrada. ¿Será que por más que lo intentemos, estamos destinados al fracaso? O quizá el mensaje es como lo dice la abuela, deshazte de tu familia que te va a llevar a la ruina. ¿Será acaso que nuestra propia familia y nuestras tradiciones son las que nos están deteniendo? No sé, no entendí. Lo que sí es que se me hizo una pérdida de tiempo. Y si soy honesto con ustedes, es una película que me hizo enojar mucho. De verdad, odié esta película y la tuve que ver por partes porque no la soporté. Lo que me lleva a lo siguiente.
No sé si la odié porque su crítica es burda y simplista y se siente como si fuera hecha por alguien resentido en contra de los mexicanos. Como si un gringo enojado con México hubiera hecho una película mostrando a los mexicanos como seres despreciables y holgazanes. O por el contrario, la odié porque me reflejé en ese México. En otras palabras, Luis Estrada logró su cometido de que me viera en ese espejo, y entonces la odié porque tocó fibras muy sensibles que me hacen reconocer que somos así, y por eso la odio y la rechazo. Esta familia es una metáfora de todo el país y de toda la sociedad. No sé, lo que sí sé es que odié esta película. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondrían. Para mí es una manita abajo, un 5.